Fíjense, por ejemplo, cómo esto es en Venezuela, esto lo llaman las perreras. Y esto, pues, la irresponsabilidad de muchos motociclistas. En algunos países los accidentes de motocicletas son altísimos, por ejemplo, en Paraguay. Motocicletas, por ejemplo, en Sudamérica. Y, por supuesto, el costo es muy elevado porque conlleva un complejo sistema para cuidar y para tratar al paciente traumatizado, donde nosotros somos solamente una pequeña parte. En el trauma penetrante, como dije, Latinoamérica es muy importante, en Centroamérica es muy importante, en América del Caribe también. Y nosotros aquí, las lesiones más frecuentes son las lesiones por arma de fuego. O sea, las lesiones penetrantes son ellas. Fíjense que en la década del 2007 al 2017, las muertes por conflictos armados y terrorismo aumentaron en un 118%. Cuando nosotros estudiamos el ranking de violencia de las 50 ciudades más violentas del mundo, ¿verdad?, la mayoría se encuentran en el continente americano. Brasil, México, Venezuela y algo de Centroamérica ocupan los primeros lugares. Hablando de trauma, ¿qué es el politrauma? Politrauma es cuando 3 o más áreas del cuerpo son afectadas en 2 diferentes regiones corporales y alguna de las siguientes variables fisiológicas se altera. Entonces, 3 o más lesiones en 2 o más áreas del cuerpo diferentes y alguna de las variables adicionales de estos 5 parámetros ocurren. Hipotensión, cuando la tensión arterial sistólica es igual o menor de 90 milímetros de mercurio, el paciente consideramos que es hipotenso, que está en shock. Inconsciencia, cuando la escala de Glasgow es menor o igual a 8. Acidosis, cuando el exceso de base es menor o igual a menos 6. Coagulopatía, cuando el PTT o el tiempo parcial de tromboplastina es mayor o igual a 40. Y la edad, que es el otro factor de riesgo, cuando son mayores o iguales a 70 años. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En los pacientes traumatizados, nosotros hacemos la historia clínica, hacemos el examen físico detallado, evaluamos en el interrogatorio todo lo que conlleva lo que ocasionó el trauma, la forma como se produjo, y utilizamos los métodos diagnósticos, los métodos de imagen como ultrasonido, la tomografía helicoidal. Utilizamos todavía en muchos países el lavado peritoneal diagnóstico, la arteriografía, que es un método que no solamente permite el diagnóstico, sino permite el tratamiento, especialmente en el trauma cerrado que se maneja en forma conservadora. La resonancia magnética, que no tiene mucha importancia, la laparoscopia y la laparotomía, que sería lo último para llegar al diagnóstico. El problema es que la clínica tiene un alto margen de error en el diagnóstico precoz. Aquí el tiempo, como vamos a ver, es muy importante. El ultrasonido permite una rápida evaluación del tórax y del abdomen para la detección de líquido. Ese es el fundamento del FAS. El estudio puede ser realizado por un personal médico con un mínimo entrenamiento y una curva de aprendizaje muy breve. Dejémoslo de lado un momento y vayamos a la tomografía helicoidal. La tomografía helicoidal o multicorte es el patrón de oro, es el gold standard, es el método más utilizado en la mayoría de los hospitales de los países desarrollados para estudiar los pacientes traumatizados. Permite evaluar las áreas que llamamos difíciles. Difíciles para el ultrasonido, por ejemplo, el retroperitoneo, por ejemplo, el área que corresponde al duodeno. En algunos casos, las asas intestinales tienen una sensibilidad del 92 al 97% y una especificidad del 98%. Los nuevos equipos multicorte hacen un rastreo muy rápido, un escaneo muy rápido del cuerpo. El problema es que es costosa, no se encuentra en muchos hospitales latinoamericanos, no todos tienen el mismo nivel de tecnología en cuanto a los equipos, ¿verdad? Todavía hay hospitales que tienen equipos de 2 cortes, de 16 cortes, y en los países desarrollados se trabaja con equipos que tienen
mucho más de 64, 128, 256 cortes y hasta 512 cortes. Equipos que permiten en pocos minutos hacer un diagnóstico rápido. Pero es muy costosa. No es portátil, el paciente hay que trasladarlo a esa unidad para hacer el estudio. Está contraindicada en paciente inestable porque usted moviliza al paciente y lo lleva a una tomografía que en un paciente que está inestable, eso es sumamente peligroso. Está contraindicada entonces en ellos, utiliza las radiaciones ionizantes, que es los rayos X, y tiene una dosis elevada, no vamos a hablar de ella, pero en otras conferencias lo planteo. No se usa en embarazadas o está limitado su uso en embarazadas y también está discutido su uso en niños. Muy bien. ¿Qué es el EcoFast? ¿Cómo surge? En el año 94 se empieza a hacer ultrasonido FAST en algunas escuelas europeas y después en los Estados Unidos. Y en el 95 se acuña el término de EcoFast, pero referido solamente al ultrasonido focalizado en el abdomen traumatizado. Eso cambia y ese mismo año se utiliza el término FAST para referirse al ultrasonido focalizado en el paciente traumatizado, no solo en el abdomen, sino en el paciente traumatizado. Y ese año se ingresa a la ATLS, que es, digamos así, como la Biblia de los que trabajamos con el trauma y con la emergencia. La ATLS es el soporte avanzado de vida, es la forma como... Fíjense que es interesantísimo esto del point of care. Cuando nosotros empezamos a hacer FAST, hace 30 años, decían que esto era una piratería, que esto era una cosa que no era correcto, que se enseñara a un personal no imagenólogo, no radiólogo, a evaluar un paciente con ultrasonido. En 2014 se comienza a hablar del point of care. Y aparece esta publicación de la enseñanza del ultrasonido en el punto de atención al paciente. Entonces, ¿en qué consiste eso? Consiste el focus en que se adquiere la imagen por ultrasonido, se le da una interpretación a esa imagen y se integra con la clínica del paciente. Qué curioso. Eso significa que el exosomograma FAST probablemente sea el primer focus que se hizo en el mundo. El primer estudio focalizado que se hizo a nivel mundial. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente traumatizado, tórax y abdomen, nosotros hacemos el FAST, pero tenemos que aprender y hacer lo que se llamaría el estudio integral o formal. El FAST consiste en la búsqueda de líquido en 4 puntos del abdomen y 2 puntos del tórax. El estudio integral del paciente traumatizado comienza por el FAST. O sea, el FAST sería la forma como se comienza el estudio. Primero hacemos el arqueo rápido y buscamos la presencia de líquido libre y después hacemos una evaluación completa por ultrasonido, que ya no es el entrenamiento que se da al residente para que haga FAST, sino un entrenamiento completo en ultrasonido para estudiar los órganos sólidos, las vísceras huecas, el tórax, los grandes vasos, el retroperitoneo y hasta inclusive la pared abdominal. O sea que él es un ecografista entrenado, o un imagenólogo entrenado, o un médico de emergencia entrenado, ¿verdad? Pero esto requiere un entrenamiento mayor. Ahora, el ATLS dijimos que era el soporte avanzado de vida en el trauma. Y no podemos olvidar que esto surgió de un accidente, un terrible accidente en el cual en 1976 el doctor James Skinner, piloteando su avioneta en un campo de Nebraska, él cae la avioneta y su esposa muere y 3 de sus hijos sufren, 3 de sus 4 hijos sufren lesiones graves. Él va a un hospital, como puede lo llevan, cuando llega al hospital está cerrado y cuando lo atienden se da cuenta que la gente que está allí no sabía cómo manejar un paciente traumatizado. Cuando regresa a su hospital, él decide elaborar un esquema que permita la atención de pacientes en cualquier condición, en cualquier sitio, de la misma forma ordenada y organizada. Y entonces, en 1978, se hace el primer curso de ATLS a nivel en Estados Unidos,
Y en el 80 se incorpora, el Colegio Americano de Cirujanos lo aprueba y lo incorpora a sus protocolos. Hoy en día es un estándar mundial. ¿Y en qué consiste en esto? Para los amigos que no están familiarizados, hay muchos cirujanos y residentes de cirugía escuchándonos y emergenciólogos, pero para los que no están familiarizados, el ATLS es el esquema del ABCDE, donde A es la vía aérea y el control de la columna cervical, B es la respiración y la ventilación, C es la circulación y el control de las hemorragias, D es el daño neurológico y E es la exposición del paciente al ambiente, donde debemos evitar a toda costa la hipotermia. ¿Qué es la hora dorada? Aunque ahora eso ha cambiado, pero vamos a seguir hablando de la hora dorada. Es un tiempo imaginario en el cual un lesionado que tiene serios traumatismos tiene el mayor porcentaje de sobrevivir y tener menos secuelas y menos complicaciones. Es un tiempo precioso. El paciente debe recibir atención hospitalaria dentro de los primeros 60 minutos contados desde el momento que ocurre el trauma. O sea que es muy importante tanto el traslado del paciente como la evaluación en el sitio y la evaluación al llegar al hospital. Esta evaluación rápida, inicial, debe ser muy rápida y se debe establecer qué es lo que pone en peligro la vida del paciente para inmediatamente tratar. Recordemos, las lesiones por hipovolemia matan en horas, por problemas ventilatorios en minutos y por problemas de la vía aérea en segundos. Es decir, que nosotros empezamos siempre la evaluación de la cabeza a los pies. Siempre la vía aérea empezando por la cabeza y llegando hasta los pies porque sabemos que el paciente muere en minutos. ¿Qué ha cambiado ahora recientemente? En el 2013, el Colegio Americano de Cirujanos comienza una campaña a nivel nacional en Estados Unidos e internacional, inclusive nosotros participamos en ella durante un curso de trauma en la Sociedad Panamericana, donde establecemos que lo primordial es parar el sangrado. Lo primordial es que al tener un paciente sangrando, la persona que esté allí tenga el mínimo de entrenamiento para detener el sangrado, colocar un torniquete, colocar o tapuzar una gasa, o sea, detener el sangrado, porque el sangrado es la causa más importante de muerte, y eso sí está demostrado. Fuera del traumatismo, por supuesto, craneoencefálico. Entonces, esta campaña, pues, se ha hecho eco en cursos que se dan al personal médico, al personal paramédico, y ahora se da al público en general. Pare el sangrado. Más recientemente, hay una publicación que la hace nuestra compañera, la doctora Paula Ferrada, en la Universidad de Virginia, donde dice algo parecido. Dice, primero la circulación. Primero la circulación. Primero es C. ¿Qué significa esto? Significa que en un trabajo multicéntrico, ellos demostraron que cuando un paciente tiene shock hipovolémico, es preferible primero tratar la hemorragia, tratar la circulación, que intubar al paciente, aunque el paciente tenga glagos bajos. Porque si nos ocupamos de intubar al paciente, el paciente muere por la hemorragia o sufre la isquemia que la hemorragia va a provocar cuando tenga el déficit de oxigenación cerebral. Entonces, esto es muy importante. Nosotros debemos estimar la hemorragia, estimar la circulación. Y en esto el FAS es vital. Ahora, de los ultrasonidos, ¿cuál vamos a comprar? ¿Cuál vamos a usar? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Hay una cantidad, una gala tremenda y uno a veces cree que para hacer FAS y para hacer ecografía de emergencia necesita los equipos más costosos. Y hay infinidad de equipos, cantidad de marcas, cantidad de modelos. Ahora se utilizan alámbricos, inalámbricos, portátiles que se ven en el teléfono de gran calidad. Cualquiera de ellos, bien utilizado, nos permite hacer un FAS. En el FAS aplicamos la regla de las P. Decimos perihepático, periesplénico, pericárdico, pélvico y pulmón. Aquí tenemos los 4 puntos en el cual a mí me gusta comenzar por el hipocondrio derecho, inmediatamente hago el pulmón de ese lado, después paso al pericardio, hago el subsifoideo, después paso al hipocondrio izquierdo y de una vez subo al emitor izquierdo y veo el pulmón y después bajo a la pelvis. Si usted hace primero el subsifoideo o el pericárdico, lo está haciendo muy bien. ¿Qué estamos buscando allí? La presencia de derrame pericárdico.
en un traumatismo es muy importante y si el trauma penetrante es vital. Recuerden que antes de que el ecosonograma se utilizara para evaluar el trauma cardíaco, era como una adivinanza. Y en cualquier parte lo podemos hacer, en cualquier localidad, en el punto de atención del paciente, en la ambulancia donde ocurre el accidente. Fíjense aquí, esta es la imagen que consideramos normal. El hígado, en el lado derecho, ¿verdad? El hígado con su riñón y su interfase hiperecogénica hepatorrenal, que correspondería al espacio de Morrison en la proyección. Aquí una asa intestinal. Esta es la imagen normal, ¿verdad? Esta es la imagen normal y su esquema. Cuando aparece una línea anecoica o ecolúcida en esta zona, perdón, decimos que este paciente tiene un FAS positivo. Solamente decimos que es un FAS positivo. No estamos diciendo que tiene que operarse. Cuando evaluamos el área pericárdica, fíjense que hay una pequeñísima cantidad de líquido pericárdico. Eso es normal. Pero si vemos una cantidad mayor de líquido pericárdico y esa cantidad también se correlaciona la cantidad que tiene con la limitación que tiene el corazón o el músculo cardíaco para llenarse, hacer el llenado y contraerse, pues este paciente tiene un derrame pericárdico que puede ser sumamente importante. En el lado izquierdo, en el cuadrante superior izquierdo, hacemos lo mismo, vemos la imagen normal, el vaso, esta lo enseñamos al residente, él se memoriza y se aprende esta imagen. Vemos la imagen del riñón, la línea hiperecogénica del riñón izquierdo, y cuando aparece líquido alrededor, entre el diafragma y el vaso, o alrededor del vaso, ¿verdad? Este paciente tiene un FAS positivo. Igualmente, en este caso lo tiene en el tórax. Bueno, este es un FAS positivo. Este es lo que les he dicho, la imagen del intestino, ¿verdad? Este es un FAS positivo. Si vemos asas intestinales flotando, eso significa que hay una gran cantidad de líquido. Y después vamos a hablar sobre el tipo de líquido. En el lado, aquí tenemos otra vez, evaluamos el lado izquierdo. Fíjense, este es un FAS positivo. Este es un FAS positivo. Este es un FAS positivo. Y aquí tenemos una gran cantidad de líquido en la pelvis. Fíjense, el líquido en la pelvis puede ser muy poco, ¿verdad? Muy poco, o puede ser mucho, como enseñamos en la imagen anterior. Aquí tenemos la vejiga llena, un hombre con una cantidad de líquido, y esta es una mujer con el líquido en el fondo de saco de Douglas, en este caso muy espeso. Fíjense, este es un FAS positivo y aquí tenemos un FAS positivo con un asa intestinal. ¿Qué característica tiene esta asa que me llama la atención o que debe llamar la atención? Que no está dilatada. Es una asa intestinal que está enrollada sobre sí mismo, pero no dilatada. Aquí hay que tener mucho cuidado, y yo pongo esta flecha a propósito porque en el momento que se hizo este FAS, el residente pensaba que la vejiga era esto y que esto era el líquido que tenía. Entonces hay que estar muy claros cuando la vejiga está vacía y no tiene sonda. Porque cuando está la sonda buscamos el balón. Ahora, si hay líquido libre, ¿qué es ese líquido? Si el paciente está traumatizado, si es un trauma lo que ocurrió, apueste que eso es sangre. Pocas veces va a perder la apuesta, como la perdí yo una vez. Porque en vez de sangre, ese paciente tenía orina. El FAS no nos dice qué tipo de líquido es. Nosotros, bueno, podemos sospechar que si es espeso, que si hay coágulos, puede ser sangre. Pero realmente en el momento que sucede la emergencia, en el momento que llega el paciente, nosotros vemos líquido libre y decimos FAS positivo. Y si está traumatizado, eso probablemente es sangre. Bueno, una vez me pasó, el paciente tenía más de 1000 cc de líquido en cavidad, el paciente tenía irritación peritoneal, estaba muy adolorido y yo me voy por vía laparoscópica, entro a explorar al paciente y cuando entramos encontré como 200 cc, 150 cc de sangre y lo que me dio fue pena. Cuando veo la sonda vesical, el paciente había hecho una ruptura de vejiga, una explosión de vejiga y el abdomen estaba lleno de orina. O sea que nosotros lo único que podemos decir es que es líquido, pero inferimos que es sangre, especialmente si hay otras variables que se pueden asociar. Entonces puede ser líquido intestinal, es más espeso, es como grumoso, ¿verdad? Muy espeso. Puede ser bilis, y también es espeso, o puede ser líquido acítico, que generalmente es líquido claro.
un caso en especial, un ingeniero alcohólico que se cae y tiene un traumatismo y entonces es llevado, me lo llevan para evaluación, yo le hago ultrasonido, veo el líquido y entonces me pongo a dudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tenía un hígado cirrótico, pero tenía líquido libre y el líquido era simplemente acítico. Y eso fácilmente con una punción ecoguiada se puede saber. Este es un sistema de puntuación para los que les gustan los puntos y cómo calcular el líquido. Se dice que si en el saco de Morrison la línea anecoica o ecolúcida tiene más de 2 milímetros, esos representan 2 puntos. Si tiene menos de 2 milímetros, representa 1 punto. En el Douglas, si tiene más de 2 milímetros, representa 2 puntos. Y si tiene menos de 2 milímetros, 1 punto. Igualmente, en el espacio periesplénico, en la gotera parietocólica y en las asas intestinales flotantes. Lo que sí es verdad es que si tiene más de 3 puntos, tiene 4 puntos en adelante, ese paciente tiene más de 1000 cc de líquido libre. Fíjense, por ejemplo, aquí nadie tendría duda de que este paciente tiene una gran cantidad de líquido libre. ¿Cuál es el valor fundamental del FAST basado en la evidencia? En la evaluación inicial y temprana. O sea, todo paciente traumatizado debería ser evaluado con una ecografía FAST. Todo paciente traumatizado. En el trauma cardíaco, fundamental. En la embarazada, es un capítulo especial la embarazada. Es un capítulo especial, es una paciente, son 2 pacientes que estamos evaluando. Y tenemos limitaciones para usar rayos X y tomografía. En el politraumatizado con múltiples fracturas. ¿Por qué? Porque ese politraumatizado con múltiples fracturas puede estar hipotenso. Y es más de un caso ha sido llevado a quirófano, ha sido intervenido quirúrgicamente, creyendo que tiene una hemorragia interna sin hacerle ultrasonido y la sangre está en las fracturas. Por ejemplo, en las fracturas de fémur puede haber hasta 2 litros de sangre. Entonces, en un politraumatizado con múltiples fracturas, el FAST es fundamental. En el paciente hipotenso, porque tenemos que saber si la hipotensión es por hipovolemia o no, y el FAST es ideal para ello. En las víctimas múltiples, porque si llegan varios pacientes heridos y llegan al mismo tiempo, nosotros podemos en pocos minutos evaluar todos los pacientes y decir quién realmente necesita una atención secundaria, quién necesita quedar hospitalizado y quién puede egresar o quedar bajo observación médica. El nuevo rol del FAST, esto es lo más reciente. ¿En quién tiene un valor fundamental ahora, después de más de 20 años de haberse iniciado? En los pacientes que están inestables, los pacientes que están hipotensos y en el triaje de los pacientes que están hemodinámicamente inestables. Entonces, el FAST es fundamental en estos pacientes. Ahora, si es FAST positivo, ¿qué hacemos? Bueno, si es FAST positivo y está inestable, vemos que hay líquido internamente, ¿verdad? Esa cantidad, el líquido que tiene este paciente, consideramos que es suficiente, si es más de 1000 cc. Si son 1000 cc y yo veo que el paciente está inestable, ese paciente posiblemente tenga un sangrado activo y debe ir a cirugía. Yo hago la prueba, colocamos sangre en el paciente y esperamos a ver la respuesta inmediata que tiene. Pero si está inestable y hay sangre y hay líquido libre, nosotros debemos operar a ese paciente de inmediato, ¿verdad? Porque significa que hay un sangrado que no se ha detenido. Muchas veces el paciente tiene un trauma hepático o esplénico y el sangrado se detiene. Se forma un coágulo alrededor del órgano lesionado de la víscera hueca y el sangrado se detiene y el paciente a veces pasa hasta desapercibido. Ahora, si él es FAST positivo, pero está estable, ¿verdad? Ese paciente si está estable, entonces consideramos que probablemente, y lo podemos ver, lo podemos evaluar por ultrasonido, esa colección líquida es mínima, está localizada. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Hacemos un ultrasonido integral. Repetimos el ultrasonido cada 2 horas y vemos si esa cantidad de sangre está aumentando. Por supuesto, la clínica no podemos dejar de utilizarla, evaluar a este paciente también por signos vitales, pero el ultrasonido lo podemos repetir cuando queramos, porque es un método que no tiene radiación. Entonces podemos hacerlo cuando queramos hacerlo, a la hora, a la media hora, a las 2 horas y tomar decisiones.
Si nosotros vemos que ese paciente comienza a aumentar la cantidad de líquido libre y se correlaciona con lo que estamos viendo clínicamente, pues ese paciente tomamos una decisión diferente con él. Si está estable hemodinámicamente, además de ultrasonido, podemos hacer tomografía. Porque estando estable, si tenemos el recurso, podemos llevar a este paciente a un tomógrafo y tener el diagnóstico preciso que no logramos obtener con el ultrasonido. Especialmente en los sangrados retroperitoneales, que nosotros en ultrasonido lo podemos ver, pero no podemos categorizar el sitio muchas veces. También tenemos la utilidad del uso del contraste en la tomografía. Ahora, si ese paciente tiene un FAS negativo y está estable, usted puede estudiarlo, mandarlo para su casa, hacer con él lo que quiera, está estable, lo puede referir. Ahora, si él está inestable, pero el FAS es negativo, este paciente entonces es un caso diferente, porque no está sangrando y está inestable hemodinámicamente, lo cual quiere decir que hay alguna otra causa. Alguna otra causa. O es una falla de bomba o alguna otra causa que es motivo de otra cirugía, de otra discusión. Bueno, aquí tenemos algo similar. Aquí lo que tratamos de mostrar es el manejo operatorio o no operatorio. En realidad, la lesión de la víscera hueca es difícil aún en la tomografía. En la tomografía podemos evaluar, por ejemplo, las lesiones duodenales y pancreáticas al mismo tiempo se pueden ver muy bien en tomografía, pero en las asas libres es difícil evaluarlo. Entonces ahí hay que hacer tomografía con contraste. Entonces, repitiendo, el ATLS es un esquema rápido, ordenado, sencillo y fácil de recordar. ¿Qué es lo que nuevo? Que lo podemos hacer por ultrasonido. Eso es lo que se llama el FAS A, B, C, D, E. O sea, nosotros podemos hacer todo lo que estamos haciendo con el ATLS, lo podemos hacer con un equipo de ultrasonido, que es una evaluación mucho más precisa y objetiva. En los órganos lesionados por trauma cerrado, el órgano más comprometido es el vaso. Vamos a ver algunas lesiones esplénicas, vamos a ver algunas lesiones hepáticas, vamos a ver algunas lesiones renales, vamos a ver lesiones múltiples, veamos algunas lesiones. En el trauma penetrante, aquí la cosa cambia. El órgano más comprometido ya no es el vaso, sino que son las asas intestinales, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Los dos son los más afectados. Entonces, intestino delgado en primer lugar y después el colon. Y después sigue el hígado y otros órganos. Pero en el trauma penetrante, por la cantidad de asas intestinales que tenemos, lo más que se afecta son ellas. En el trauma esplénico, entonces utilizamos la escala de severidad o la escala de lesión de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma. Esta es la actualización, la última, que se publicó en el 2018. Entonces, fíjense, en el grado 1 hay un hematoma subcapsular menos del 10%. Generalmente no hay hematoma intraparenquimatoso. Puede haber una laceración, pero menor de 1 centímetro, y no hay lesión vascular. En el grado 2, el hematoma subcapsular es mucho mayor, puede llegar entre el 10 y el 50%. Puede haber un hematoma intraparenquimatoso, pero menor de 5 centímetros, y la laceración puede llegar a los 3 centímetros. Generalmente no hay daño a vasos trabeculares. Y así va aumentando hasta la lesión más grave, que prácticamente es la abulsión del daño completo del vaso, un vaso que se ve como destrozado, ¿verdad? Y generalmente el compromiso puede afectar a los grandes vasos. Van a haber algunos casos sorprendentes. Bueno, aquí la tenemos gráficamente un poco más bonita. Los que estén interesados me escriben al correo al final y yo se las mando. Ven, aquí tenemos hematoma superficie en el grado 2, que puede llegar al 50%, menos de 5 centímetros, 1 a 3 centímetros de profundidad. Y estas escalas uno las puede tener en el teléfono, las puede tener guardadas y se las va aprendiendo a medida que va haciendo caso. Veamos algunos casos de vasos lesionados. Veamos aquí un traumatismo, una pequeña lesión del vaso. Es fundamental
cuando estamos evaluando el vaso, para no cometer más errores, hacer todas las proyecciones. No se confíen con que les parezca que está bien, no se confíen. Entonces, fíjense aquí una pequeña lesión del vaso, un pequeño hematoma intraparenquimatoso. Esto sería un grado 1. Esta es una lesión un poco mayor. Fíjense aquí, este es un hematoma. Veamos este. Fíjense, aquí hay un FAS positivo. Aquí tenemos una lesión del vaso. Vemos el vaso, nos parece que está todo bien, ¿verdad? Aquí hay como una especie de como superficie desprendida o como un coágulo. Aquí hay una lesión en este polo superior. Este caso me gusta porque esto cumple los criterios de Asher y colaboradores publicados en 1976 para lesiones esplénicas. Son 4 criterios. Aumento del tamaño del vaso, doble contorno esplénico. Fíjense qué bonito se ve. Se ve como si tuviéramos un vaso aquí y uno que lo cubre. Cuando tenemos esta doble imagen, nosotros hablamos de doble contorno esplénico. Entonces, si usted está haciendo un ultrasonido y ve un vaso raro que parece redondo o que es más grande de lo normal, en el sentido de que se ve deformado, no porque tenga una esplenomegalia, sino por el trauma, puede ser un vaso traumatizado. Entonces, aumento del tamaño del vaso, doble contorno esplénico, líquido libre y bordes esplénicos irregulares. Usted no puede precisar cómo es esta forma. Vamos a ver uno más bonito, otro traumatismo. Fíjense, por ejemplo, Cuando hicimos la primera proyección nos pareció que este vaso, bueno, sí, tiene un hematoma, un líquido alrededor, pero el vaso pareciera bien, un poquito irregular su superficie. Cuando hacemos la siguiente proyección en el mismo paciente, fíjense cómo hay lesiones intraparenquimatosas, estas que parecen ensacabocado, que ya correspondería a un grado 3. Fíjense por ejemplo, como una especie, como si fuera un sacabocado en una porción del vaso, que esto está alrededor de los 3 centímetros o más. Esta pequeña lesión, este pequeño hematoma intraparenquimatoso. Este vaso es un vaso completamente deformado, fíjense. No tiene forma, no parece, es un vaso grande, pero no es un vaso grande nítido, sino que está completamente deformado, sus contornos irregulares, muy irregulares. Hay lesiones intraparenquimatosas como coágulos formados. Es un trauma muy severo. Este caso es interesante porque fíjense, este es un grado 4. Casi diría que es un grado 5, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando dije que era un grado 5, me cayeron encima. Sí, parece un grado 5 de lesión. Pero este paciente no se diagnosticó de inmediato. No se diagnosticó de inmediato este caso. Y el paciente se manejó en forma conservadora porque el diagnóstico lo hicimos una semana después. Entonces ya no valía la pena operar al paciente porque el paciente sobrevivió al traumatismo solo, ¿verdad? Entonces lo que hicimos con él fue un lavado peritoneal para retirar la sangre libre que tenía el FAS positivo, igual que este caso que también es un trauma muy severo manejado en forma conservadora. Fíjense, este es un pequeño hematoma intraparenquimatoso, el hígado se ve bien. Esta es otra lesión gravísima del vaso, fíjense. Un trauma muy severo, un FAS positivo. Aquí tenemos un hematoma intraparenquimatoso también del polo inferior del vaso. Este es más grande, este más pequeño. Este es un trauma muy severo del vaso, muy severo. Pacientes con un trauma severo, muchos de ellos manejados en forma conservadora. Hablemos un poquito del hígado. En el hígado se utiliza la escala de lesión hepática del Dr. Moore, del 2005. Esa escala se modificó en el 2018 y se incluyó la lesión vascular. ¿Verdad? Aquí comenzamos igual que aquel, hematoma subcapsular, menos el 10%, lesión desgarro, menos 1 centímetro, muy parecida a la del vaso. Pero se incluyó la lesión vascular contenida, que entonces supondría, sería semejante a un pseudoaneurisma, y la lesión vascular con sangrado activo en el grado 4. Aquí tenemos su representación. Vamos a ver algunas imágenes de hígado. La tomografía, por supuesto, es el patrón de oro para el manejo conservador. Tenemos que repasar y hacer nuestra chuletica, si uno se le olvida, repasar y tener en cuenta siempre la segmentación hepática para decir en qué segmento es que está afectado el hígado en este caso.
Aquí tenemos la representación entre las lesiones hepáticas, los segmentos hepáticos por tomografía y por ultrasonido. Y aquí el estudio con contraste. Una pequeña lesión del vaso, del hígado, perdón, una lesión del hígado también, colección en el tórax, fíjense, pequeños hematomas intrahepáticos, un vaso muy, muy lesionado, con una lesión como anfractuosa, ¿verdad? Y sangre libre. El páncreas se lesiona poco por traumas cerrados. Generalmente el golpe es con el volante cuando la persona va manejando, o es una contusión tremenda por un trauma directo sobre la región ventral. En el epigastrio o mesogastrio, en esa zona se lesiona. Aquí tenemos también los 5 grados. En este caso, los primeros son lesiones leves, ¿verdad? Porque no hay lesión del conducto pancreático. Entonces, generalmente son pequeñas contusiones o laceraciones de 1 centímetro. Esta puede llegar hasta 3, o contusiones internas, pero que está respetado. El conducto pancreático no está lesionado, ¿eh? No hay lesión del conducto pancreático. En el grado 3, la injuria incluye el conducto pancreático, y en el grado 4, además puede haber una gran lesión parenquimatosa que involucra a la ámpula, y puede haber sección proximal. Y en el grado 5, una destrucción prácticamente de la cabeza del vaso. Esta es una fotografía, una imagen cortesía del doctor, querido amigo, el doctor Miguel Ángel Jiménez, de una lesión pancreática. No son fáciles de ver. Le voy a mostrar un caso particular, un trauma pancreático. Fíjense que el trauma fue tan severo que se dio hasta la piel. En ese momento se formó un pequeño hematoma, pero lo curioso de este caso no es eso, sino que el paciente a las 2 semanas hizo un pseudoquiste pancreático traumático. Esto lo manejamos, en este caso lo manejamos como todos los pseudoquistes pancreáticos, los manejamos con intervencionismo por ultrasonido. Colocamos un PICTEI número 8 y solucionamos el problema en 3 semanas a 1 mes. El trauma renal también se utiliza la escala de trauma renal, desde la pequeña lesión del pequeño hematoma hasta las lesiones más graves que incluyen los vasos. Aquí tenemos una gráfica. Esto es cortesía del doctor Scalchi. Aquí vamos desde el hematoma perirenal que no expande, la contusión solamente o el hematoma subcapsular, hasta la lesión que incluye el pedículo y la avulsión. En esta nueva clasificación, la diferencia, como les he dicho en el caso del vaso y del hígado, es la inclusión de la lesión vascular y la formación o no del pseudoneurisma o el sangrado activo. Aquí tenemos algunas lesiones renales, ¿verdad? Voy a mostrarles una más fea, ¿verdad? Una lesión muy severa. Esto fue un golpe directo sobre la espalda. Hizo una lesión importante de este riñón, pero el paciente llegó tarde. Lo golpearon con un objeto contuso, y fíjense que hubo una sección completa del vaso, del polo superior del vaso. Pero este paciente no lo llevamos a quirófano porque llegó muy tarde y lo manejamos en forma conservadora. Aquí, bueno, la urotomografía, pues ayuda para ver si hay extravasación o no, pero en general lo manejamos así. Fíjense, esta lesión también gravísima. Aquí la misma que había mostrado antes. Aquí hay lesión del hígado y aquí hay líquido libre. Los aneurismas traumáticos de la aorta abdominal son raros. Las lesiones de asas intestinales. El ultrasonido realmente no nos permite hacer el diagnóstico de lesión de asas intestinales. Tardíamente, nosotros podemos considerar si la presencia de líquido libre, si tienes un asa que no está dilatada y una asa dilatada, debe llamar tu atención. ¿Por qué? Porque cuando hay hemoperitoneo, ¿verdad? No hay dilatación de asas intestinales en los primeros días. La asa intestinal permanece en su forma original, más bien tú la van a ver como si estuviera rotada o envuelta sobre sí misma. Como es la imagen que les mostré, que parecía como una envoltura. Cuando tenemos un líquido
producto de una lesión intestinal, nunca vamos a saber por ultrasonido dónde está la lesión, pero sí vamos a ver la dilatación del asa intestinal. Entonces, ¿por qué nos sirve el FAS en estos pacientes? Nos sirve porque, aunque no sepamos cuál es el asa que está comprometida, nosotros podemos tomar muestra de este líquido e inmediatamente tomar una conducta. No tenemos que esperar. O sea, el ultrasonido nos sirve como guía para hacer una pequeña paracentesis dirigida por ultrasonido, tomar una muestra neta y estudiarla. O inmediatamente tomar la decisión. Si yo hago la punción y encuentro que es asa intestinal y estoy seguro completamente que no se punzó el asa, pues en este caso nosotros estamos en presencia de líquido intestinal o bilis y ese paciente tiene que ser intervenido de inmediato. O sea, no hace falta saber dónde es la lesión, lo que tenemos que saber es que se produjo la lesión. Bien, algunas pequeñas palabras porque me quedan poquitos minutos sobre el ABCDE. Entonces nosotros podemos evaluar al paciente completamente, hacer un soporte vital por ultrasonido. Por ultrasonido. Entonces, podemos evaluar la pared abdominal. Claro, porque el ultrasonido nos permite ver si hay hematomas o no hay hematomas, si hay colecciones o no hay colecciones. Un caso clínico particular que me pasó hace pocos meses cuando iba al Congreso Mundial el año pasado. Residente con reciente entrenamiento en FAS. Un paciente de 16 años de edad que tenía tensión arterial 110/70 y frecuencia cardíaca 88 latidos por minuto. A lo mejor la residente está escuchando esta charla. Fue producto de un trauma cerrado. Había pocos síntomas y signos al examen físico. El Glasgow era 15-15, o sea que estaba permanente, la paciente estaba consciente, estaba orientada y no se quejaba prácticamente de nada. La paciente está en observación y los cirujanos están operando otros pacientes. Dejaron a la paciente en observación. Pero entonces tiene una hemoglobina de 8 gramos por decilitro y llaman al residente. Y el residente dice, mira, esto seguramente es un error. Y el pediatra también dice que es un error. Esto es un error. Llaman al especialista y el especialista dice, hagan el FAS. El residente hace el FAS y es un FAS positivo. Fíjense, francamente positivo. Y esto lo hizo el residente, no lo hice yo. Yo estaba en el aeropuerto de Maiquetía. Entonces, fíjense, un FAS positivo con líquido en la pelvis. Esto significa que es sangre seguramente. ¿Y cómo me manda la imagen? Por WhatsApp, usando los métodos modernos. Entonces, paciente con FAS positivo, no hay duda. Este es un paciente que tenía que ser operado. Una paciente que le baja la hemoglobina tan rápido, ¿verdad? No sabían dónde estaba la lesión en ese momento. Bien, miren lo que encontraron. Una lesión, esta imagen mal tomada, pero es un vaso completamente deformado, ¿verdad? No se parece al vaso original. Y fíjense lo que tenía la paciente. La paciente estaba estable, estaba tranquila, consciente. Sus signos vitales estaban bien, pero la hemoglobina le había bajado a 8. Tenía una lesión anfractuosa del vaso. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, en el 2004 se hace el FAS extendido. Sabemos que había estudios mucho antes hechos por el doctor Daniel Lichtenstein en Francia, en París, sobre ultrasonido pulmonar, pero los cirujanos en el 2004 les llamó la atención porque nosotros solamente veíamos el hemotórax cuando hacíamos el FAS, pero resulta que podíamos estudiar el neumotórax y otras condiciones pulmonares. Bueno, ¿cómo hacíamos? Forma resumida, 4 ventanas anteriores y una ventana posterior. Bueno, y hay algunos signos de pulmón normal, que no los voy a explicar en este momento, pero que nos permiten decir, oye, este pulmón está normal, o este pulmón tiene un neumotórax, ¿verdad? Como con los signos que conocemos neumotórax, o este paciente tiene una colección producto del traumatismo, un hemotórax. También podemos evaluar si el pulmón tiene un traumatismo que ha provocado un pulmón de shock, ¿verdad? Un edema pulmonar traumático. Entonces, estudiamos otros patrones, como el patrón intersticial o el patrón de consolidación cuando hacen la neumonía. También podemos estudiar el corazón, y este es importante porque es el corazón estudiado en forma de emergencia por un no cardiólogo evaluador. Entonces, ¿qué enseñamos las cosas básicas de esto? Bueno, un recuento rápido sobre lo que es la ultrasonografía en el trauma abdominal especialmente.
Este es uno de los sitios que más me produce paz. La mayoría de ustedes a lo mejor lo conocen, ¿verdad? Es la Basílica. Cuando vayan a México no dejen de visitarla porque es un sitio de paz. ¿Cómo diferenciar un quiste de un hematoma intraparenquimatoso del vaso? Muy bien. Muy bien. Los quistes tienen una forma generalmente muy determinada, con una membrana que habitualmente es ecogénica que los recubre. Generalmente son o redondos o parcialmente ovalados. Los hematomas tienen la forma que tienen ellos es diferente porque no tienen esta membrana que los cubre, por lo tanto los límites no son tan detallados. Tienes el antecedente del traumatismo, pero en general la contextura del quiste es diferente por esa membrana que lo recubre, que es ecogénica. Los dos dan los halos laterales, pero en general la morfología de la imagen es diferente. No son tan bien configurados. Y ustedes vean las imágenes que mostré de lesiones intraparenquimatosas, ninguno tenía contorno ecogénico. Mi pregunta es la siguiente. En un paciente que me llega a la emergencia por un trauma penetrante, ¿el protocolo siempre va a ser ECOFAST o la parotomía? Muchas gracias. Desde Ecuador, Larry Garcés. Ok, Larry, esta pregunta me encanta. Si a usted le llega un paciente con un trauma penetrante, ¿usted me está hablando de un trauma penetrante por bala o por arma blanca? Si usted cree que ¿para qué le puede servir el FAS a usted en un trauma penetrante? Veamos. Si usted tiene un paciente que tiene un traumatismo penetrante y tiene líquido libre, ese paciente va a quirófano, sin duda. Si usted tiene un paciente herido de bala, usted le hace el FAS porque tiene que estar seguro de que no hay compromiso en el tórax, que no hay compromiso cardíaco. Usted tiene que estar seguro porque cuando usted llegue al quirófano y haga la parotomía, no va a tener chance de evaluar el pulmón o el corazón. Entonces, si el trauma es por arma blanca o arma de fuego, hágalo. Si usted no lo quiere hacer en el arma blanca del abdomen, porque el arma blanca generalmente sigue un trayecto bien determinado, pues uno lo puede evaluar y estar seguro qué trayecto tomó y qué vísceras afectó. Yo quité una imagen ahí donde estaban las vísceras por cuadrante, porque eran muchas imágenes, pero usted puede saber qué es. Si le hace el FAS, usted puede ver si hay líquido o no hay líquido libre, pero lo más importante es que usted puede discriminar si hubo lesión tóraco-abdominal o no. Y usted tiene un herido de bala, usted va al quirófano, quiere saber si la bala afectó el parénquima pulmonar, si hay una hemotórax para poner los tubos, y no poner los tubos de tórax solamente por descarte. Jorge Pereira me hace la pregunta, me dice, ¿qué clasificación o cuántos grados de trauma en ECOFAST utiliza o no sugiere utilizar? No, es que cada órgano tiene un protocolo. Usted tiene que tener esos protocolos a la mano y bueno, lo importante es decir, ¿es una lesión menor o una lesión mayor? Generalmente los grados 1 y 2 son lesiones menores, el grado 3, 4 y 5 son lesiones mayores, el grado 3 se puede manejar en forma conservadora en muchos casos, el grado 4 muy pocas veces y el grado 5 nunca. Entonces usted tiene que saber tener la escala y saber, en general, los grados 5 y los grados 4 son lesiones grandes con gran compromiso del parénquima del órgano afectado, dependiendo, generalmente hay compromiso vascular activo. Entonces usted tiene que saber si es una lesión menor o una lesión mayor. Tener en la mente de alguien que no está trabajando permanentemente con estos pacientes, cada grado puede ser un poco difícil, pero usted lo puede tener en su teléfono. Lo que sí es importante es que usted sepa que siempre debes poder diagnosticar. La sensibilidad del FAS para el líquido tiene que ser más del 95%. O sea, una persona entrenada debe determinar la presencia de líquido en el abdomen con gran facilidad. Eso es importante, es muy importante. Cada vez es más importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un paciente inestable que tuvo un accidente y yo le hago un FAS y es negativo y yo soy confiable, ¿verdad? Yo tengo experiencia en haciendo FAS. ¿Por qué? Porque a usted se le puede pasar los grados pequeños, pero no se le debe pasar nunca los grados mayores. Cuando usted tiene una gran cantidad de líquido, no se le puede pasar. Si a usted se le pasan 100 cc o 200 cc, eso no importa.
no va a pasar nada. Usted va a reevaluar el paciente y lo va a ver en la segunda evaluación. Pero si usted tiene un paciente sangrando con 1000 cc o más y usted no hizo el diagnóstico, usted no sabe hacer FAST. Entonces tiene que determinar aproximadamente la cantidad de líquido que hay en el abdomen o en el tórax y no tiene que sacar las cuentas exactas. ¿Es poco, es moderado o es mucho? ¿Y cómo está la clínica del paciente? ¿Se podía usar ecodoppler en paciente con trauma? Sí. Sí, permite distinguir muchas lesiones. Sí, se puede usar. Sí se puede usar. Y usted tiene un hematoma intraparenquimatoso y usted puede creer que ese es un tumor. Y el FAS le va a dar la diferencia. Le va a dar la diferencia rápidamente cuando haga el Doppler. Saludos, doctor, de México. ¿El apendicitis es considerado como FAS? Y si es así, ¿cómo lo podríamos evaluar? No. La apendicitis, el FAS es la determinación de líquido en el abdomen en el paciente traumatizado. Pero usted tiene un paciente con una apendicitis aguda y usted le hace una exploración tipo FAST, ¿verdad? ¿Qué está buscando usted? El líquido. Y usted no logra ver el apéndice, pero ve el líquido libre, usted tiene un punto a favor. Porque usted le va a decir al cirujano, mire, no pude ver el apéndice, pero hay líquido libre. El cirujano va a correlacionar el líquido con la presencia de irritación peritoneal. ¿Por qué? Porque el líquido ascítico no irrita el abdomen. Pero el pus y el líquido inflamatorio sí lo hacen. Ok, aquí hay una pregunta que me dice ¿los hematomas subcapsulares sin líquido libre son considerados FAS positivo? Bueno, generalmente hay algo de líquido libre. Pero si usted ve un hematoma subcapsular, usted reporta un hematoma subcapsular. Generalmente hay líquido libre, puede ser muy poco, pero este paciente es positivo. En casos pediátricos, ¿puedo utilizar las mismas clasificaciones de severidad que en adultos? Puedo buscársela, puedo mandársela. Sí. Hay escalas para los niños también. Yo tengo una conferencia de trauma pediátrico. Buenas noches, es importante medir el volumen ante la presencia. Claro, no es el tamaño del vaso, no es lo mismo en un niño con adulto. Usted no puede usar la misma escala. Pues la escala que les mostré de la Asociación Americana es para los adultos. Porque entonces, si usted dice de 1 a 3 centímetros, es grado 2, el vaso del niño es muy pequeño para eso, o el hígado. ¿Sugiere algún simulador? Sí, el que pueda comprar. ¿Considera usted necesaria la participación de un radiólogo en el paciente politraumatizado, quien da validez legal a la interpretación? Muchas gracias. Mire, con el respeto de todos mis amigos que son radiólogos, todos los tengo respeto y mucha consideración. En Venezuela los radiólogos y los ecografistas nos llevamos muy bien, somos muy amigos y compartimos muchísimos momentos y charlas y en nuestros propios congresos. No creo que un radiólogo sea indispensable para hacer un FAS. El radiólogo es un imagenólogo que puede hacer el estudio. El problema es que usted a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana o el domingo en la noche, el radiólogo está en su casa y usted está en la emergencia. Y usted tiene que hacer el FAS y diagnosticar al paciente. Y en la ambulancia, el radiólogo no está. El paramédico en muchos países hace el diagnóstico haciendo un FAS. Y lleva el equipo portátil en el helicóptero o en la ambulancia y puede hacer el FAS. Y llama y dice, acabo de hacer un FAS, es positivo, el paciente está estable, tiene 130, 80 de tensión, vamos en camino. Ya la gente está preparada. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Cómo me ocurrió una oportunidad de un paciente al que le realicé una ecografía en la cavidad abdominal pélvica? No había líquido libre, me volvieron a llamar y se veía en pared abdominal un gran hematoma. Lo volvimos a revisar porque hemodinámicamente se deterioró a 2 horas. Mi pregunta es, ¿tendríamos que hacerlo de rutina? ¿También partes blandas de pared abdominal o algo muy raro? Sí, pero recuerda una cosa, que la pared abdominal tiene estigmas. Si usted ve los estigmas, debe hacer la evaluación. Si usted tiene un paciente que está inestable, usted tiene que hacer todo para hacer el diagnóstico. Una vez que hace el FAS y ve que es negativo, tiene que buscar otras zonas donde está sangrando. Y usted le puede hacer el estudio en la pierna, puede ver si hay un hematoma alrededor en el muslo. O sea, la gente que hace partes blandas y en emergencia usted tiene que hacerlo. La gente que hace partes blandas evalúa colecciones en las articulaciones, debajo de los músculos, y nosotros lo estamos haciendo también. Es volumen...
Buenas noches, ¿es importante medir el volumen ante la presencia de líquido libre en todos los espacios? Sí. Si usted tiene líquido en todos los espacios, usted haga la escala de los puntos. Si tiene 4 puntos, esté seguro de que tiene 1000 cc de líquido más. Hoy en día hay una consideración especial que es el líquido en la pelvis. El líquido en la pelvis es muy importante. O sea, un paciente que tenga una colección en la pelvis, le está dando usted, y usted ve una colección pélvica y una en hipocondrio derecho, usted esté seguro que ese paciente tiene 1000 cc de sangre o más. Aquí alguien pregunta que si puede medir los 3, si usted tiene un equipo que hace volumetría o usted quiere hacerla, la puede hacer perfectamente. Perfectamente. Buenas noches. Con la pregunta del hematoma de pared, recuerden que el eco tiene la ventaja de que usted puede repetir el estudio las veces que quiera. Buenas noches. Saludos de Ecuador. Buenas noches. Entendí el uso del FAS en las fracturas de sacropélvica. El FAS es para determinar líquido libre, ¿verdad? El EcoFAS. Pero yo les mostré en la imagen que es de WinFocus del ABCDE, ¿verdad? De que comenzamos en la vía aérea, evaluamos la vía aérea, hasta que llegamos a la piel, que usted puede hacer evaluación de la piel con el ultrasonido. Solo que tiene que tener un transductor apropiado, que en este caso sería un transductor de partes blandas. Ahora, si hay una fractura pélvica y hay líquido libre, eso es muy importante, porque usted lo que va a encontrar normalmente es un hematoma retroperitoneal. ¿Hay evidencia de calidad para FAS en pediatría? Sí la hay. Sí la hay. Sí la hay. Yo estuve en el Congreso Mundial, tuve una conferencia de trauma pediátrico. Sí la hay. Si tengo un FAS positivo en los 4 puntos, ¿tengo que plasmar en el reporte el volumen de área igual individual? No, usted lo que tiene que decir es que es un FAS positivo y que tiene los 4 puntos positivos. O sea, que tiene que evalúa el paciente que tiene una cantidad de líquido considerable. Lo demás es clínica. Y usted va a seguir el paciente. Usted midió, ¿verdad? Vio que había 2 centímetros en la pelvis. Y usted le hizo el eco dentro de 1 hora y encontró que tenía 3 centímetros en la pelvis. Usted está hablando de un gran volumen de líquido. ¿En la embarazada y traumatizada hay alguna variante? Sí, la variante es que tenemos la dificultad de que el feto ocupa un espacio y él desplaza el líquido. Entonces tenemos que evaluar las correderas paritocólicas. Ahí se hace otra medición, colocamos el traductor cercano al ombligo, pero esa es otra charla. Buenas noches. ¿Con cuál traductor se realiza el diagnóstico de hemopericardio en el FAS? El que usted tenga. Idealmente un 5 Hz, pero usted lo va a poner en posición subsifoidea. Y subsifoideo, el traductor de 3.5 es perfecto. Usted lo puede usar perfectamente bien. Inclusive, claro, si usted va a hacer las otras posiciones que enseñamos en ecocardio, ¿verdad? La apical, ¿verdad? O la paraesternal larga y corta, usted preferiblemente un transductor cardíaco, que es un transductor pequeño de 5 MHz, que nos permite ver con precisión mejor esa ventana, porque pasa entre las costillas. Pero yo le digo una cosa, hágalo con el que tenga. Hágalo con el que tenga, porque a veces no tenemos tantos recursos. Con el abdominal de 5 milímetros o con el... Muchas gracias. Bueno, si usted tiene el traductor cardíaco, úselo. Si no lo tiene, use el de 3.5. Sería bueno que nos compartiera el FAS en pediatría. Bueno, pronto lo haremos. ¿Armar el reporte de volumen por área de manera individual o lo hago de forma general? No, hágalo de forma general. Muy bien. En una paciente embarazada, ¿cómo sería la técnica de FAS? Bueno, es lo que le dije, pues. Usted va a evaluar, pero a veces si el embarazo ha avanzado un poco, usted tiene que desplazarse hacia los laterales porque la vejiga está comprimida. También va a buscar líquido ahí. Una cosa importante en la paciente embarazada traumatizada es que usted tiene que distinguir la hemorragia de la ruptura. Porque si ha habido una ruptura uterina, el líquido que usted está viendo no es sangre, es líquido amniótico. Bueno, ese es otro cantar. Pero usted tiene siempre el recurso de tomar una muestra, siempre. Siempre es muy fácil, cuando uno aprende intervencionismo, es muy fácil tomar una muestra. ¿Cómo se describe la línea o imagen anecoica encontrada en los espacios del FAS y cómo se informa en la conclusión? ¿En qué lugares y qué corte se hace para el FAS? Bueno, eso sí lo explicamos.
El FAS utilizamos 4 puntos, usamos la regla de las P, ¿verdad? Periepático es el hipocondrio derecho, lateral, pericárdico es subsifoideo, periesplénico y pélvico, ¿verdad? Y cuando usted está haciendo los dos hipocondrios, el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo, usted sube y evalúa la base del pulmón de una vez, va buscando líquido en ese caso. Cuando usted va a hacer ecografía pulmonar y va a buscar neumotórax, entonces tiene que usar otra posición. Tiene que usar las posiciones anteriores para buscar la presencia de aire libre o neumotórax. La línea es una línea anecoica o ecolúcida, de acuerdo a como usted quiera llamarla. En los espacios del FAS, usted informa FAS positivo en tales espacios. Excelente, vamos a sumar todos los volúmenes encontrados. No, usted si debe sumar los volúmenes, no, usted no va a sumar volúmenes. Usted lo que va a decir es si la cantidad de sangre es poca o mucha. Si tiene menos de 4 puntos, menos de 3 puntos, es muy poca cantidad. O sea, si usted ve un pequeño halo ecolúcido en el hipocondrio derecho, no ve en el hipocondrio izquierdo y ve muy poco en la pelvis, ese es un sangrado muy pequeño. Entonces usted debe responder que es un sangrado de baja magnitud. Pero que usted tiene que seguirlo evaluando, porque eso va a cambiar o puede cambiar en minutos o en horas. Cuando usted se enfrenta a la emergencia a un paciente que llega traumatizado, inconsciente, o un grupo de pacientes que llegan y uno está llorando, otro está gritando y el otro está calladito, usted se da cuenta del valor que tiene el FAS. Es muy importante, muy importante. Ahora, determinar líquido libre también es importante para otras patologías. Si usted está viendo una diverticulitis aguda y hay líquido libre, usted sabe que está pasando algo grave. Usted debe pensar que ese paciente tiene o una perforación, ¿verdad? O tiene la presencia de líquido inflamatorio secundario. Pero eso no es normal. Si usted está viendo una apendicitis aguda y hay un montón de líquido libre, y si el líquido libre que usted está viendo es grumoso, usted sabe que se está enfrentando a una peritonitis. O sea que la técnica del FAS tiene la gran ventaja de que le sirve a usted para otras cosas. No se llama FAS. Para eso no se llama FAS. FAS es focalizado al paciente traumatizado. Pero aprender a detectar líquido libre, eso es muy importante. Sea en el tórax o sea en el abdomen. ¿Cuánto es lo mínimo de líquido detectable? Mire, lo mínimo ya no estamos despidiendo. Lo mínimo es lo que usted, su experiencia le da. Generalmente, yo creo que yo puedo observar 50 cc, por ejemplo, en la pelvis. En la pelvis, sí. Si lo hace por vía vaginal, lo ve más fácil. 50, 100 cc. ¿Por qué? Porque cuando uno después va a operar al paciente, ve la cantidad, es una cantidad de líquido muy pequeña. Pero generalmente, más de 100 cc es lo que observa el que está comenzando a entrenarse. Pues. Tiene que fijar muy bien la vista. Tiene que evitar los artefactos. Usted va a aprender, usted va a ver cantidades más grandes, va a ver 200, 300 cc. Igual que en el tórax. Usted en el tórax puede ver cantidades tan pequeñas que ninguna radiografía le va a mostrar. Lo que tiene que saber son los principios físicos. Que si usted va a ver el líquido en el tórax, el paciente tiene que estar o sentado y usted va a ver las bases pulmonares, o acostado y usted lo ve en la línea axilar posterior. Si tengo poca cantidad de líquido libre, ¿estaría indicada la paracentesis? No. No. Observación clínica y reevaluación por eco cada hora o 2 horas. No, no está indicada la punción. Unas palabras de despedida, doctor, para su nutrida audiencia de esta noche. Bueno, muchísimas gracias. Veo gente de todas partes, de verdad que estoy muy, muy contento, muy feliz. Esto es una metodología nueva para mí. Yo estoy acostumbrado a los que me han visto exponiendo, a moverme, ¿cómo se llama? A manejar la charla de una forma diferente. Pero es una nueva experiencia para todos, pues nos han llevado a esto, pues. Y creo que es muy importante que lo sigamos haciendo. Que mantengamos la educación continua, es un gran esfuerzo que están haciendo ustedes, los felicito. Yo creo que una cosa que quiero decirles, el ultrasonido de emergencia es básico para cualquier especialista. Usted le va a tocar algún día a ese paciente y usted tiene que saber evaluar. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y gracias a usted, doctor. También por esta invitación tan generosa.
Gracias a usted, doctor, por haber aceptado tan gentilmente esta invitación y esperamos, doctor, seguir trabajando con usted en futuros eventos. Dios quiera, sí, señor. Y la gente de República Dominicana, que los tengo por ahí, que están escribiendo y escribiendo. Muchas gracias también. Bueno, hay de todas partes, de Ecuador, de Lima, de Uruguay. Muy nutrida la concurrencia esta noche, doctor. Estoy muy contento, de verdad. Valió la pena. Sí, claro que sí, doctor. Desde Centrus queremos agradecerle a todos por su asistencia, doctores, así como también agradecer a nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica y Ecógrafos Alpinium, por su apoyo incondicional. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes, donde les estaremos haciendo llegar información acerca de nuestros próximos eventos. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.